Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Estos días de tensión mundial por la guerra en Ucrania y localmente también por la falta de agua. Esta sequía que estamos padeciendo, el día de hoy yo creo que la presa tiene mucho menos del 20% de su capacidad, la presa La Boca. Pero ante estas situaciones lo que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y buscar a Dios, a Jesús, Señor poderoso, y suplicar por su misericordia, así como agradecer por la paz que tenemos y la libertad en México. Quiero pedirles, antes de continuar, a dos hermanos que ya les había ahorita solicitado su participación en orar para la situación de conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, porque el Señor también ahí se manifieste, porque también en Rusia hay cristianos, aunque a lo mejor estén escondidos, pero hay cristianos por el sistema que tienen ellos, ¿verdad? Y por otro, por la lluvia física en Nuevo León, en los estados también de Coahuila y Nuevo León, y por la lluvia espiritual que nos lleva. Les pido, mis hermanos, que pasen, hermana Mimi, mi hija, y mi hermano Eric. Buenos días, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día, porque nos permites estar aquí reunidos en tu santo templo. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas durante todo este tiempo en el cual pues hemos estado padeciendo, Señor, por este virus. Y en particular, Señor, gracias te damos porque estamos aquí, pero en particular te rogamos, Señor, por la lluvia. Tú conoces la necesidad que tenemos como pueblo en este estado, Señor, donde vemos la presencia, Señor, de esta sequía que ahorita, Señor, es notable en todos nuestros alrededores. Te suplicamos que como pueblo, Señor, seamos prudentes y sensatos en la administración de este líquido, Señor, vital. En nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, que seamos cuidadosos como pueblo tuyo. Y te rogamos, Señor, porque tú mandes la lluvia pronto. Sabemos que tú tienes el poder y el control de todo ello, y sabemos que en el tiempo justo tú lo vas a mandar. Pero sabemos, Señor, que mientras tanto debemos estar rogando por este líquido, Señor, vital, y que sabemos, Padre Celestial, que tú lo mandarás. Te seguimos rogando por tu pueblo, Señor, que seamos de ejemplo, Señor, y que verdaderamente, Señor, seamos la diferencia en esta tierra. Te seguimos rogando, Señor, por los hermanos que nos dirigen, Señor, y por el mensaje de este día. Gracias te damos por todo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Lili. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por bendecirnos, Señor, de muchas maneras, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y cada una de nuestras situaciones y turbulencias que llevamos, Señor. Pero, Padre, ponemos ante ti la situación actual en Ucrania, Señor. Padre, tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y tiene ese poder para poner solución, Señor, a este conflicto. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, reine en cada una de estas personas, Señor, líderes, Señor, de estas naciones, Señor. Que se pueda traer paz, Señor, a este conflicto, Señor. Y también, Padre, te pedimos protección para todas estas familias, Señor, que están sufriendo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, Padre, angustiados por la situación, Señor. Trae paz, Señor, por estas familias cristianas, Señor, que también están sufriendo, Padre, por estas persecuciones, por estas luchas, Señor. Te pedimos, Padre, tú traigas paz, tranquilidad, Señor, y la confianza de que tu voluntad será cumplida, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre lo ponemos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Eric. ¿Qué es lo más importante? Y no es que desee menospreciar o restar la importancia a lo internacional y local que estamos viviendo,
sino lo que realmente importa para todos en general es qué va a pasar con nuestras vidas una vez que lleguemos a su término. Tengo 53 años. Nunca pensé llegar a esta edad, menos siendo de 20 o de 30 o de 40, pues nunca llegas a pensar que tienes 53, ¿verdad? Pero ya veo ahora más cerca a los 60. Entonces, y he aprendido que no puedo desear regresar al pasado, sino a disfrutar el día de hoy, el día que el Señor me está dando, y empezar a sembrar cosas nuevas para que después, si Dios lo permite, pues cosechar cosas nuevas. El pasado ya se queda en el pasado. Si Dios lo permite, llegaré a más edad. Las aflicciones o problemas no se van a quitar hasta que fallezca. Pero cuando llegue ese momento, cuando llegue mi partida, estoy seguro que estaré con el Señor. Y esta mañana te platicaré el por qué estoy tranquilo en cuanto a que llegue ese tiempo. Todos, seas creyente o no seas creyente, todos vamos a enfrentar ese momento. El tema de esta mañana es: ¿sabes en dónde pasarás la eternidad? Voy a dar lectura al capítulo 23 de Lucas, que lo acabamos de leer, pero si apenas estás sintonizando, es Lucas 23, versos del 39 al 43. Te pido de tu atención. En el verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, o sea, le está afirmando, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Gólgota es el nombre arameo que recibe la colina que la tradición cristiana señala como el lugar donde se llevó a cabo la crucifixión de Jesús, y que en latín era conocido como Calvario. En ambos casos el significado es el mismo: lugar de la calavera. En esta colina estaban dos personas más aparte de nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos hace unos segundos. Y meditando en esa situación tan difícil y triste, en este momento en donde los tres, la vida llegará a su término, ya no tienes más tiempo para cambiar las cosas, ya no hay una esperanza de un nuevo día, de ver a tu familia, hacer un viaje, compartir con alguien las bondades de Dios. Pienso que hoy en día realmente no estamos tan lejos de ser como estos dos prisioneros que iban a pagar con sus vidas todo el mal que hicieron. Les pregunto, ¿con quién de los tres nos identificamos? Lo digo nos identificamos, me incluyo. Y por lo pronto voy a dejar esa pregunta sin responder. Una cosa más: Jesús había tomado ese lugar porque así lo habían pedido los que estaban en contra de él. Ahí en el Gólgota era para tres personas, tres malhechores, tres que se habían ganado el lugar a esa muerte por los hechos de sus vidas. Puedes consultar la palabra en Juan capítulo 18. Jesús tomó el lugar de Barrabás físicamente, pero espiritualmente estaba tomando el lugar tuyo y mío, para que al reconocerlo a Él como Salvador suficiente de nuestras vidas, pudiéramos estar en el reino de Dios. En Gálatas 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estos pasajes nos enseñan un principio que aplica para todos. Primero, reconocer que Dios sabe todo cuanto hacemos. Y segundo, que decidamos hacer el bien. Muestra también la diferencia de lo que hacemos para esta vida o para la eternidad. Y el principio va encaminado a una forma de vida y, por supuesto, con resultado positivo, bueno, el cual debemos aplicar a nuestras vidas, seas creyente o no. Los malhechores sabían que ahí deberían de estar los dos, ya que los que habían hecho en su vida y con la sociedad en ese momento estaban cubriendo su deuda con la misma. Pero ¿qué hay para con Dios, el dador de la vida? ¿Cómo le podemos agradecer, por decir pagar, la oportunidad de que estás aquí sembrando el bien solamente? Él deja el principio para que nos rijamos bajo el mismo y cosechemos un buen resultado. Tuve un jefe anterior, hace unos 10 años, que le platicaba acerca del Señor. Entonces, en ese entonces él tendría unos 45 años. Ahorita ya debe estar llegando a los 55. Y él me decía, bueno, si llego a los 55 y me arrepiento, entonces el Señor me perdonará mis pecados y mientras ahorita puedo hacer todo lo que yo quiera. Y mi respuesta pues es sí, porque pues así dice la palabra, que si tú te arrepientes Él te va a perdonar. Pero pues lo que no sabemos es si vamos a llegar ni al final del día de hoy ni a mañana. Entonces pues tú tienes la decisión. Pero ¿por qué se da ese tiempo? ¿Por qué podemos hacer de nuestras vidas lo que queramos? ¿Por qué pensamos que tenemos esa libertad o incluso ese deseo? ¿Por qué Dios nos da esa libertad? Pues nos lo da por amor, porque quiere que sea una decisión personal, que tú tienes que estar convencido en tu corazón de que eso es lo correcto. En Romanos 8, capítulo 8, me encanta mucho este capítulo y versículos. Dice, viviendo en el Espíritu es el título. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Esto lo está diciendo a quienes ya aceptaron a Cristo en su corazón, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, hace ya la especificación, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, tu cuerpo está vivo, pero espiritualmente está muerto. Entonces sí te puedes mover, sí puedes razonar, sí puedes hacer todo, pero está muerto, según lo que nos está enseñando la palabra aquí, ¿verdad? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, una vez ya que tú puedes recibir a Cristo en tu corazón, ya no debes estar comprometido con las cosas de la carne, sino comprometido con Dios, porque Él vive en tu corazón, Él mora en tu vida. Y entonces debes de estar agradecido o buscándolo a Él en todo lo que hagas. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que es traducido es papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. O sea, vas a poder recibir herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, vamos a poder entrar al reino de los cielos. En el verso 9, lo voy a leer nuevamente, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El primer ladrón, ahorita que estábamos leyendo Lucas, le reclama a Jesús que si es el Cristo, él no lo reconocía. Él estaba reconociendo, o sea, él no estaba reconociendo. Dice: si tú eres el Cristo, pues, o sea, si tú dices que eres el que estás diciendo, pues, pero él no lo estaba reconociendo. O sea, no, él lo estaba dando el lugar que le estaba dando el segundo ladrón, como alguien que realmente era quien dijo que era, sino que le decía que lo demostrara. O sea, pues si dices que eres Cristo, pues sálvanos, ¿verdad? Y también, pues sálvame a mí, ¿verdad? O sea, sácame de este problema. Él no estaba reconociendo todo lo que hizo en su vida, sino quería por la puerta fácil salirse de ese lugar en donde estaba, porque seguramente ya estaban sufriendo, hermanos. A Cristo, nada más habla de Cristo, que le dieron los latigazos, que le escupieron, que de ellos no menciona nada, pero pues estaban clavados y desangrando. Un aprovechamiento sin arrepentimiento. Él quería aprovechar la situación sin reconocer sus propias faltas, aún en el momento más crítico de su vida. O sea, ya estaba a minutos de que se acabara todo. Ellos ya estaban clavados en la cruz, ya estaban perdiendo sangre, y él solo quería salir de ahí. No reconocía su propia necesidad de Dios. Y creo que aún estando vivos, aún sin estar clavados, nosotros caemos en ese camino, en esa decisión personal, y no reconocemos que necesitamos a Jesús. Y muy probablemente aunque ya estés en el último momento de tu vida, no mostraba confianza en Jesús. El otro le reprende, le hace entender que se merecen el castigo. Y Jesús no tiene por qué estar ahí. O sea, Jesús no tenía, como decimos en México, no tenía vela en el entierro. Como esa muerte es lo peor que le puede a alguien vivir. ¿Y qué pasó con Cristo? Simplemente obedeció.
Dice en el verso 39 de Lucas, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando te hice la pregunta de con quién te identificabas, es porque nosotros también estamos en esa situación. Nosotros estamos muertos espiritualmente si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Jesús tomó el lugar que nos corresponde a nosotros, pero como lo dice el segundo ladrón, Él no merece estar aquí. Ningún mal hizo. En 2 Corintios capítulo 5 del verso 14 al 21 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. O sea, no es algo que yo haya hecho, sino proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A los hombres no de esa época, a los hombres de toda la humanidad, y más los que ahorita estamos pudiendo leer o escuchar la palabra de Dios, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, también tenemos esa responsabilidad, hermanos. Por eso a veces cuando estás tú con alguna persona que no conoce al Señor y que es tu amigo, o simplemente te tocó conocerlo por azares del destino, que el Señor también lo planeó, por eso a veces sentimos, no sé si les pasa, pero yo pienso que sí, como que te empieza a latir el corazón, y o sea, pues es que yo soy salvo, pero no sé si Él es salvo, y pues hay que compartirle, hermanos. Hay que compartirle, y tú déjaselo al Señor. Tú dile al Señor: pues ayúdame, no sé qué palabras, porque pues le voy a decir y me va a decir y le voy a decir, y tú estás acá adentro a lo mejor y tratas de olvidarte de eso. No, hermanos. Así que somos, dice, reconciliando consigo, nos tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y bueno, qué bendición ahorita que estaba mi hermano, que dieron la oración de el pacto de los embajadores, y pues aquí está el Señor diciéndonos, ¿verdad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliaos con Dios. Acércate a Dios mediante Jesucristo. Si tú nos estás escuchando ahorita en las redes, eso es lo más importante, que te puedas dar cuenta que Dios permitió que Cristo estuviera aquí, y también Cristo es Dios, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a veces es un poquito complicado comprender la deidad, pero simplemente podamos entender que Él murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna, para estar con Él. En Filipenses capítulo 2, en la carta a los Filipenses en capítulo 2 dice, verso 5, dice:
haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y me encanta estos pasajes porque aquí te va a decir, no con palabras mías, sino te va a decir quién era Jesús. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, hecho como nosotros. Él decidió dejar su investidura de Dios todopoderoso, Dios creador de los cielos y la tierra, lo dejó y entonces se puso en nuestros zapatos y vivió como nosotros, pero no pecó. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sí? O sea, ya Dios permite que Jesús sea nuestro Señor, y entonces nosotros podemos ir a Él confiadamente y arrodillarnos ante Él, y Él nos va a escuchar, porque Él es un Dios que está vivo. En ese pasaje que leímos de Lucas es cuando está en la crucifixión, pero más adelante, si sigues leyendo la palabra, más adelante te vas a dar cuenta que Él resucita. Cuando estás familiarizado con la palabra, pues ya lo sabes, y parecerá pues como que pues no tiene caso volverlo a escuchar, pero tenemos que escucharlo porque tenemos un Dios vivo que nos escucha y nos entiende, y por eso oramos, por eso hacemos las peticiones, por eso rogamos, porque incline Él su oído y pueda entonces ayudarnos a nuestras vidas. Y ya no estás solo, no estamos solos, Él está con nosotros. Cuando en tu vida no tienes a Cristo, sí puede pasar mucho tiempo en donde puedes pensar que estás solo, que no lo tienes a Él, que no te escucha, que tú querías algo y pues nunca te lo ha dado y pues por eso no lo quieres seguir, ¿verdad? Pero cuando aceptas a Cristo en tu corazón, sabes que Él te está escuchando y puedes tener confianza en Él. Dice en la tierra y debajo de la tierra, dice, toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra, o sea, aquí entre nosotros, y debajo de la tierra. O sea, no hay nadie, no se le escapa a nadie, ni el demonio. Él también se debe de arrodillar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tenía el poder para haberse retirado de esa humillación y ese maltrato. Sí, cuando le están escupiendo, cuando le está preguntando Pilato y todo eso, pues Jesús tenía el poder para, así como ven estas fábulas de los héroes que ahora están mucho de moda, Él tenía el poder para todo eso y hacerse presencia. Pero no quiso hacerlo, Él quiso ser obediente, Él quiso derramar la sangre por ti y por mí. No lo tires como dicen, a saco roto. Acéptalo en tu corazón. Esa sería mi invitación. Entiendo que es complicado entender que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, pero no hay que entrar en el tema de tratar de entender la deidad, sino de arrepentirnos, aceptar como este segundo ladrón está aceptando que pues él hizo muchas cosas malas, y reconociendo que Jesús no lo había hecho y estaba tomando un lugar que no le correspondía, y todos los demás estaban, pues por así decirlo, contentos, los quienes lo estaban
acusando y quienes lo estaban, pero realmente pues no se dieron cuenta del plan de Dios, ¿verdad? Que tenía que pagar con su sangre el mal de la decisión de desobediencia que en un principio de la creación se hizo con Adán y Eva. El segundo ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora puedo ser como el primer ladrón, pero que no reconoce que Jesús es el Señor, y decir: bueno, si lo eres, pues sálvame. Yo también puedo decir, si lo eres, pues sálvame. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay ese reconocimiento, pues no hay salvación. Sí me explicó. Dice: puedo estar en una zona de confort, de tranquilidad, bueno, es que las cosas que van, pues ahorita ahí van las cosas, y pues todos están padeciendo, y todos, y bueno, ahí vamos. Y la vida espiritual, no, pues al rato pienso y me hace. Al rato no sabes cuándo te va a llegar tu llamado para que seas a su presencia del Señor, y entonces no puedas ni decir pío como los pajaritos, ¿verdad? Cuando a veces lamentablemente existen ese chiste o ese ni pío dijo, ¿verdad? En Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si observamos cómo el segundo ladrón, el que reconoce a Jesús, le pide que se acuerde de Él, y Jesús le dice: ese mismo día estará en su reino. Este puede ser el día en que decidas ser coheredero con Cristo. Efesios 2: y Él os dio vida a vosotros, verso 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos éramos hijos de ira, todos éramos culpables, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea, lo que platicábamos ahorita al principio de lo que siembras cosechas, es un principio que Dios dejó para que nosotros podamos entender que tiene un fruto, tiene un resultado el hacer cosas buenas que también a la sociedad les sirven, como cuando los ayudas, como cuando los apoyas, como cuando, pero eso no te salva. O sea, pero eso no te salva, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no hombre, yo lo ayudé, yo le hice el paro, como decimos, ¿verdad? Yo ahí lo apoyé, sí, cuando a lo mejor en ese momento no lo dices, pero luego acá solos o con alguien, es que yo pude hacerlo, ¿verdad? Yo lo apoyé en su momento. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas.
una vez que aceptas a Cristo en tu corazón. Entonces ya las buenas obras que hagas no va a ser porque tú quisiste hacerlas, sino porque Dios te permitió hacerlas, y entonces al quien le debes dar la gloria es a Dios. Gloria a Dios. Esta palabra que acabas de escuchar se cumple en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Jesús estaba en el Gólgota, pero resucitó al tercer día y Él está vivo. Pero tú y yo, ¿cómo podemos estar con Él por la eternidad? La respuesta es creyendo. La respuesta es arrepintiéndonos, aceptando que Cristo es el Salvador, tomando la decisión el día de hoy. Voy a leer Juan capítulo 12 y te pido prestes atención. Jesús nos enseña una verdad muy trascendental. Jesús anuncia su muerte, es el título que trae a partir del verso 27. Estos títulos los pusieron para que pudiéramos nosotros identificar mejor la palabra, ¿verdad? Ahora está turbada mi alma, está hablando Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también les dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Era lo que les importaba, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, es el título del siguiente pasaje. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió.
y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo he venido a juzgar. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Por eso, hermanos, cuando uno hace esa presentación con las personas o les platicas de quién crees, tú no lo estás juzgando. Tú no lo estás juzgando. Tú platícales. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gloria a Dios por su palabra. ¿Sabes en dónde pasarás la eternidad? Decide hoy. Invito a mi hermano Javier. Gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este mensaje y gracias, hermano Luis Ernesto Zavala Martínez, por hablar del corazón. Este mensaje, y es muy importante, del mensaje de mi hermano Luis Zavala, hay dos preguntas para ti. Tú que dices, mañana iremos y haremos esto y traficaremos y ganaremos y haremos muchas cosas, no sabes si vas a vivir mañana. Nuestro hermano nos ha comentado precisamente que la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Es la primera respuesta. La segunda respuesta es, o la segunda pregunta que te puedo hacer yo es, ¿estás dejando todo al conocimiento que sabes tú de la salvación? ¿Estás dejando todo en tu razonamiento de la vida cristiana? Mira un poquito a tu corazón y ve si es salvo o no. Para poder accesar a la empresa que por gracia de Dios nos permite trabajar, tengo que llevar esta credencial. Si no tengo esta credencial, no puedo accesar. Esta credencial me fue otorgada porque revisaron todo mi historial, mi capacidad y todo, y tuvieron la confianza en mí para darme este trabajo y darme esta credencial para poder entrar y salir de la empresa libremente, poder también sacar mi material con el que trabajo incluso en casa. Hubo un día en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, de más de 400 años de esclavitud, Dios lo liberó con 10 plagas. La 10ª plaga fue en el primer mes de los judíos, en el día 10, la Pascua. Y esto consistía en que el pueblo de Dios sacrificaría en familia a un corderito de 1 año de nacido, perfecto, corderito, y con la sangre de ese corderito que después comerían en esa cena pascual, iban a marcar los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte pasó por todas las casas donde no estaba marcado ese dintel. Y no había casa de los egipcios donde no hubiera un muerto, dice la palabra de nuestro Dios. Aún en las bestias, los animales, hubo mortandad. Pero en todas las casas donde había esa marca, no hubo mortandad. El Señor Jesucristo, justo antes de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, celebró la Pascua con sus discípulos ese viernes, porque el día
del pueblo judío empieza a las 6 de la tarde del jueves, y a las 6 de la tarde empezaron con la cena pascual del jueves, celebrando precisamente la liberación, recordando la liberación del pueblo de Dios. Pero también era un simbolismo, porque esa misma noche el Señor Jesucristo dijo: tomen el pan, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Tomaron el pan, tomaron la copa del vino y dijo: este vino es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. El sacrificio de Cristo Jesús en ese viernes fue el pago justo por tus pecados y por mis pecados. Y la sangre de Cristo, que es el Cordero Pascual de Dios, ofrecido por una vez y para siempre por nosotros, tiene que marcar tu corazón. Pero es decisión tuya, es decisión personal, que tu corazón quede marcado. Así lo ha predicado mi hermano Luis, con estos pasajes tan hermosos que nos ha señalado. Solamente la única oportunidad de entrar al cielo, de tener una eternidad en el cielo, es nuestro corazón. Si está marcado con la sangre de Cristo Jesús, puedes entrar. Si no, no importa todo lo que tú sepas, no va a servir. Tienes que hacer esa decisión hoy. Hoy es el día de salvación. Yo te invito en el nombre de Cristo. Si tú estás aquí y quieres abrir tu corazón al Señor y quieres decirle: Señor, quiero que con tu sangre, con la sangre de Cristo Jesús, por favor, Señor, por amor, Señor, con el mismo amor con el que murió en la cruz del Calvario, dile estas palabras, o con tus propias palabras, díselo al Señor: Señor, con esa sangre con la cual fue derramada en la cruz del Calvario para dar el justo pago por mis pecados, Señor, mucho más allá de lo que yo sepa, Señor, te ruego que esa sangre limpie por completo mi corazón. Quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Que cuando deje aquí de respirar, Señor, pase, Señor, por los méritos de Cristo Jesús a una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Te lo ruego, Señor. Perdona mis pecados, Señor, porque estos son los que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz, para pagar por mis pecados. Perdona mis pecados y recibo ese regalo de amor en Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una eternidad segura, con mi corazón completamente sumergido en la sangre de Cristo Jesús, limpiado de toda maldad. Y ahora, Señor, aborrezco, odio, Señor, lo que tú odias. Aborrezco todo, Señor, lo que había hecho que me alejaba más y más de ti. Y ahora me acerco a ti en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, quisiera pedirte, por favor, que te pusieras en pie. Si tú hiciste esta oración en casa, ponte en pie también. Si tú hiciste esta oración, te ruego que te pongas en pie. Y le damos gracias a Dios, porque decíamos, el día de hoy nació en el cielo, él fue el primer día en el cielo de mi hermano Susano Durón. El día de hoy, como un día como hoy, abrió los ojos a la luz de la vida mi hija Andrea. El día de ayer, mi hermano Carlos Bazán, en un día como ayer, abrió los ojos por primera vez, nació a la nueva vida. Mi tía Olguita, hace 95 años, en un día como hoy, abrió los ojos por primera vez. Y el día de hoy, decía con mi esposa, muchos van a abrir los ojos
a la vida cristiana, con su corazón perdonado, su corazón totalmente limpiado por la sangre preciosa del único Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado, Señor Jesucristo, que vivió entre nosotros, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad, y que regresará dentro de muy poco por cada uno de su iglesia. Si tú hiciste esta oración y te pusiste en pie en tu casa, te ruego que nos mandes un mensaje al 811-782-9858. Anota este teléfono, 811-782-9858. Señor te bendiga. Les pido nos pongamos de pie para dar las gracias a Dios por este culto. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos permites estar aquí, esta mañana ya tarde, que nos permites estar aquí escuchando tu palabra, Señor, y dándote cantos y adorándote, Señor. Padre Santo, tú conoces lo que va a pasar esta próxima semana. Te pedimos que nos lleves con bien, que estés con nosotros en todo tiempo y que alcemos nuestros ojos, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que estemos en todo tiempo, Señor, buscándote a ti. Acompáñanos, Padre Santo, que tu amor, tu misericordia